Dios le bendiga en esta hora. Este es su hermano Wilber Rodríguez. Y en esta tarde, ¿verdad? Es mi intención, ¿verdad? Compartir con todos los que me escuchan y ven este video un pensamiento o una pequeña enseñanza sobre la palabra del Señor. Y he tenido en mi corazón desde hace un tiempo para acá, ¿verdad? Compartir a veces algunos pasajes bíblicos que a veces son muy conocidos, pero a veces, por más bien conocidos que son, a veces son mal interpretados, ¿verdad? Y quisiera entonces hablar de alguno de ellos y tengo la intención, con el favor de Dios, ¿verdad?, de seguir haciendo esto de diferentes maneras, hablando de diferentes temas bíblicos que tal vez sea de interés y de edificación para todo el que, ¿verdad?, que quiera aclarar un poco más sobre puntos bíblicos. Así que en esta noche, ¿verdad?, es mi intención comenzar hablando sobre un verso muy conocido que encontramos en Mateo capítulo 7, comenzando desde el verso 1. Usted podrá haberlo escuchado muchas veces, aún de personas que, ¿verdad?, podrán ser tal vez inconversas, que no le sirven al Señor, y es un verso muy usado aún por aquellos, ¿verdad?, que no le sirven al Señor en muchos casos. Y este es el verso que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Gloria a Cristo para siempre. Un verso, ¿verdad?, que usted posiblemente se ha encontrado en muchas situaciones en las que está tratando de hablarle a alguien y a lo mejor tratando de señalar ciertas cosas simplemente con la intención, ¿verdad?, de llevarlos a los pies de Cristo, y a veces se hace de la manera correcta, a veces se hace de la manera incorrecta, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, cuando personas nos rápido responden para atrás y dicen: no, pero la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que, y aún personas, ¿verdad?, creyentes también han usado este versículo muchas veces para tratar, ¿verdad?, de usarlo como de forma defensiva, ¿verdad?, en contra de alguien que esté tratando, ¿verdad?, de alguna manera de hablarle. Ahora, ¿qué realmente está queriendo decir este verso? Este verso realmente está queriendo decir que nosotros como cristianos, Cristo nos está diciendo que no podemos juzgar. ¿Es realmente lo que ese verso está diciendo? Miren lo que dice, lo que continúa diciendo el verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Gloria a Cristo para siempre. Así que la advertencia es, en otras palabras, si vas a juzgar, ten cuenta, porque con la medida que vas a juzgar, serás juzgado. En otras palabras, que cuando tú tomas la decisión de juzgar, más vale que lo estés haciendo de la forma correcta. Entonces hay una forma correcta de juzgar y hay una forma incorrecta de juzgar. Y hay riesgos y consecuencias cuando se toma la actitud equivocada o se hace el juicio de forma errónea. Gloria a Cristo para siempre. ¿Por qué podemos decir entonces que Jesús realmente no está diciendo aquí, ¿verdad?, que no juzguemos? Que no juzguemos de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Obviamente eso no es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando seguimos leyendo en el mismo capítulo 7 de Mateo donde comenzamos, si llegamos al verso 15 al 20, vamos a ver que se nos dice, Jesús continúa hablando sobre el juicio y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí vemos lo que pareciera ser todo lo contrario al verso 1 en el mismo capítulo. El mismo Jesús que habló en el verso 1 del capítulo 7 de Mateo sigue hablando en el versículo 15, y en el versículo 15 en adelante al 20, como acabé de leer, pareciera, y es que realmente ese es el caso, nos da a nosotros como creyentes una invitación a juzgar de la manera correcta, obviamente, no de la manera incorrecta como la que ya estábamos advirtiendo, ¿verdad? Cuando nos dice por sus frutos los conoceréis, o sea que entonces tenemos que hacer una observación.
tenemos que hacer una observación de estas personas que vienen como lobos rapaces y examinar qué clase de frutos están dando, y basado en esos frutos podemos entonces hacer juicio. ¿Pero qué clase de juicio? Porque hasta aquí simplemente lo que se está hablando es que Jesús está tratando de proteger a sus discípulos de que no caigan en engaño. Y de eso se trata más que nada el asunto de hacer juicio a través de los frutos, para protegernos, no para realmente hacer juicio como si fuéramos Dios, ¿verdad? Y poder mandar a nadie ni al cielo ni al infierno, por supuesto. Gloria a Cristo para siempre. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento, en otro pasaje muy conocido, nos habla de la actitud que cuando nosotros nos encontramos en una posición en la que debemos juzgar, lo más importante es la intención del corazón en cómo se hace el juicio, ¿verdad? Miren cómo dice Gálatas capítulo 6 verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria a Cristo para siempre. Aquí vemos entonces ahora al apóstol Pablo abundando y haciendo más detalle a esta invitación que ya Jesús nos hace, ¿verdad? En el capítulo 7 de Mateo, versos 15 al 20. Y ahora Pablo, bajo la inspiración divina en Gálatas, nos está dando más detalles de cuál debe ser la actitud del corazón de la persona que hace juicio. ¿Y para qué es el juicio? ¿Para qué estamos juzgando? Como dije ya, nosotros no estamos en posición de mandar a nadie ni al infierno ni al cielo, ¿verdad? Entonces aquí el asunto del juicio, en el caso de Gálatas 1, es para corregir, para ayudar. Gloria a Cristo para siempre. Y aquí entonces el apóstol Pablo menciona una actitud bien importante que debe estar en el corazón, o la motivación que debe estar en la persona, ¿verdad?, que está haciendo algún tipo de juicio. Y es con mansedumbre. En otras palabras, reconociendo, ¿verdad?, que ni usted ni yo tampoco somos perfectos. Gloria a Cristo para siempre. Que nosotros también, tal vez en otra área distinta de nuestra vida, necesitamos ser corregidos. Esta área de mansedumbre también habla, hermanos, de que cuando la persona busca corregir a su prójimo o a su hermano en Cristo, ¿verdad?, no debe venir con la intención de humillar. No debe venir con la intención de hacer sentir a esa persona más pequeño o más pequeña. Gloria a Cristo para siempre. Y la razón por la cual también hay mansedumbre en el corazón de la persona que hace justo juicio, ¿verdad?, es porque esa persona es capaz de reconocer que aún en el juicio que está haciendo existe una posibilidad de estar equivocado en la manera en la que está interpretando las cosas que ve. O que simplemente tal vez no tiene la información completa para hacer un juicio justo. Gloria a Cristo para siempre. De que siempre debe estar, ¿verdad?, en la mente de esa persona la posibilidad y el temor de que si yo tengo que hacer alguna corrección, como dice ahí, no sea que nosotros también seamos tentados. Tal vez no es lo mismo, tal vez en otra cosa diferente. Gloria a Cristo para siempre. Ahora, obviamente, todo esto es lo contrario a lo que vendría a ser la actitud prepotente de alguien que se puede sentir que está sentado en la silla del gran trono blanco y puede simplemente, con toda seguridad, ¿verdad?, emitir juicios definitivos con una actitud arrogante, ¿verdad?, y con la intención de humillar a otros. Eso obviamente no es lo que enseña la Biblia. Gloria a Cristo para siempre. Fíjense que hay un caso muy importante que encontramos en Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9
si consideramos los versos del 51 al 56, vemos que los mismos discípulos de Jesús que estaban andando con Jesús, con Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Qué privilegio tan grande. Lo tenían de frente, lo podían ver, lo podían tocar, comían con él, estaban siendo enseñados directamente por él. Mas sin embargo, los discípulos del Señor todavía en el tiempo de Jesús, cuando estaban caminando con él, tenían un problema grave a la hora de emitir juicios con la actitud equivocada o con la intención del corazón equivocadas. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 9, del versículo 51 al 56, cuando dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, muy amados, muy buenos discípulos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Cualquiera pudiera pensar, ¿verdad?, que cuando hablamos de dos discípulos como Jacobo y Juan, que eran de los más cercanos a Jesús, de entre los mismos 12, ¿verdad?, tal vez pudieran haber aprendido las lecciones de Jesús, como las que estamos estudiando en el capítulo 7 de Mateo. Mas sin embargo, todavía fueron víctimas de una actitud arrogante e ignorante acerca de cómo Dios quería trabajar con la gente en ese tiempo. Es interesante que a quienes ellos están tratando de emitir juicio y pedirle al Señor: mira, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma?, eran samaritanos, no eran judíos, es decir, eran personas que tenían tal vez algunas costumbres distintas a las de ellos. Nosotros conocemos el caso de la mujer samaritana con la que Jesús se encuentra en el pozo, y sabemos la historia porque en el Evangelio de Juan lo podemos leer claramente, cómo esta mujer tenía una lista grande de problemas en su vida personal, con varios esposos, quitándoles esposos a otras mujeres. Y también tenía un concepto teológico erróneo. Por eso es que Jesús tuvo que corregirle y decirle: la salvación viene de los judíos. Gloria a Cristo para siempre. Mas sin embargo, Jesús, siendo Dios, ¿verdad?, no fue el que en ningún momento pidió o anheló que descendiera fuego del cielo para que consumiera a esta mujer, que era una mujer adúltera y que le gustaba romper el matrimonio. Gloria a Cristo para siempre. Sino que buscó la manera de salvarla y abrir sus ojos y descubrir quién era el verdadero Mesías. Y así lo logró, como conocemos la historia. Mas sin embargo, aún con todos estos ejemplos, los discípulos más cercanos del Señor no aprenden, ¿verdad? Más bien ven a un grupo de samaritanos, como estamos leyendo en el capítulo 9 de Lucas. Gloria a Cristo para siempre. Y cuando son rechazados para que no pudieran hacer sus preparativos en esa aldea, prefieren pedirle al Señor y hacer juicio, literalmente. Juicio de muerte. Que los mate, que los queme vivos y que se vayan al infierno, básicamente. Aleluya. Qué triste, ¿verdad? Que a veces, aun aunque el celo por el Señor está, ¿verdad?, personas que realmente aman a Dios, nadie puede poner eso en tela de juicio. Pero ese mismo celo que pueden sentir por el Señor, ¿verdad?, los ciega y no les permite ver el cuadro más grande. Y se olvidan y terminan con arrogancia en el corazón a la hora de tratar de emitir juicios. Es interesante que en este mismo capítulo 9, del 51 al 56, donde acabamos de leer, si nos pudiéramos ir unos versos más atrás, vamos a ver que en ese mismo capítulo 9 había un montón de cosas que estaban ya aconteciendo, que daban, como dicen en inglés, un red flag. Un red flag, que algo no estaba bien en la forma de pensar de estos discípulos. Algo no estaba bien en los corazones de ellos, ya sea porque realmente tenían alguna inclinación
bien malas, o simplemente eran víctimas de un nivel de ignorancia tremendo, tremendo. Mi padre sabría decir que la ignorancia es atrevida. Y tengo que decir que es verdad, la ignorancia a veces lleva a producir a algunas personas un sentimiento falso de valentía. Pero la realidad es que la única razón por la cual experimentan un nivel de valentía en esteroides básicamente es simplemente porque están en un efecto anestético de ignorancia. Y la ignorancia pues les impide tal vez darse cuenta y sentir las repercusiones de las cosas que pueden decir o hacer. Aunque sea verdad, a veces con la intención de hacerlo para el Señor. Gloria a Cristo. Pero miren el caso de los discípulos, porque leímos ya en el 51 al 56, vemos que quieren emitir juicio, ¿verdad? Pero miren que en este mismo capítulo 9 de Lucas, nos mantenemos en el capítulo 9 de Lucas. Si le damos para atrás algunos versos en el mismo capítulo, vamos a ver que de los versos 37 al 42 de ese capítulo 9 de Lucas, hay un incidente con esos mismos discípulos. ¿Cuál es ese incidente? Que no pudieron sacar un demonio. Que tuvieron que esperar a que Jesús viniera y Jesús fuera el que sacara el demonio. Y Jesús tuvo que expresarse de una manera bien fuerte y bien dura contra ellos. Generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y los voy a soportar? La incredulidad, si examinamos este pasaje en contexto de todo lo que está pasando, porque estamos en el mismo capítulo, me pregunto, aparte de la posible falta de fe de los discípulos cuando estaban tratando de reprender al demonio y no pudieron sacarlo, en los versículos 37 al 42 de ese mismo capítulo 9 de Lucas, ¿será porque la misma arrogancia que se exhibe en los versículos más adelante que ya leímos, los 51 al 56, donde quieren hacer llover fuego del cielo como Elías? Fíjense que ellos citan a Elías. Es como que quieren hacer lo que hizo Elías. Quieren unirse al club, ¿verdad? De la gente que tal vez Dios usa de una forma más sobrenatural para que se les tema, para que se les coja miedo y respeto. No sé cuál de las dos o las dos. Pues pudiera ser que esta misma actitud que se exhibe esos versos más adelante ya estaba obviamente presente desde antes. ¿Será posible que cuando los discípulos del Señor estaban tratando de echar a ese demonio fuera, porque al principio cuando estaban tratando de echar a ese demonio, Jesús no estaba presente con ellos? Jesús llega después. Mandan a buscar a Jesús porque no podían sacar el demonio. ¿Será entonces que cuando ellos estaban tratando de sacar a ese demonio, Jesús no estaba presente? Ellos estaban también con la mira de que al ellos lograr sacar a ese demonio, ellos pudieran ser más reconocidos. Oh, fulano de tal. Wow. Dios lo usó para sacar a este demonio. ¡Qué tremendo! Yo me atrevo a juzgar conforme al texto en su contexto y decir que sí, que es posible que además de la incredulidad que pudieran haber, ya había un aspecto arrogante exhibiéndose que se exhibe mucho más a la abierta en los versículos más adelante, en los discípulos, donde no era tanto para ser de bendición al prójimo, en este caso a este niño, a este joven y su padre que estaba sufriendo al ver su hijo en esa condición, para que el Señor se glorificara y Dios tuviera misericordia. Era de que la actitud de que si yo logro sacar a este demonio, wow, me van a recordar para siempre. Me voy a hacer un nombre, me voy a hacer popular.
Gloria a Cristo para siempre. Y no termina aquí. Seguimos en el capítulo 9 de Lucas. Antes de esos famosos versos 51 al 56, donde leímos que estaban pidiendo que descendiera fuego como Elías, para que matara a aquella gente. Y un poquito más atrás, en los versículos 46 al 48 de Lucas 9 todavía, usted encuentra a esos discípulos discutiendo. ¿Y sabe por qué estaban discutiendo? Estaban discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor, el más grande, después de Jesucristo, por supuesto, en el reino de Dios. Hablando sobre juzgar, hablando sobre las intenciones que hay detrás del corazón cuando se emiten juicios como los que emiten, por ejemplo, ellos un poquito más adelante en los versos 51 al 56 de ese mismo capítulo 9 de Lucas. Así que, hermanos, aquí podemos darnos cuenta que los discípulos en todo este capítulo 9 de Lucas tenían un problema bien serio en el corazón que sale a relucir en diferentes momentos, de diferentes maneras, y culminan, van con la actitud equivocada a la hora de echar fuera un demonio. Por eso es que no lo logran sacar. Se confirma lo que estoy diciendo pocos versos más adelante, los versos 46 al 48, cuando después de ese suceso están discutiendo sobre quién va a ser el más grande de ellos en el reino de Dios después de Jesús. En otros capítulos de los evangelios hablan sobre quién se va a sentar a la mano derecha y a la izquierda del Señor, literalmente, en forma literal. Una sillita al lado izquierdo y otra sillita al lado derecho, y Jesús en el centro, obviamente como el grande. En eso no había ningún tipo de discusión. La discusión era sobre quién iban a ser los más grandes, la mano derecha y la mano izquierda de Jesús literalmente en el reino, porque para ellos esa posición, esa motivación era importante. Y esa es la clase de persona que usted ve aquí en los versos 51 al 56 del capítulo 9 de Lucas, que están emitiendo juicios y pidiendo que baje fuego del cielo para que queme a una aldea completa de gente. Gloria a Cristo para siempre. Ahora, imagínense, usted sabía que tanto era el desenfoque y el problema en el corazón de sus discípulos en todo este capítulo 9, prácticamente de principio a fin, de Lucas, que en el capítulo 10 de Lucas, Jesús no le queda remedio. Usted sabía que Jesús prácticamente terminó poniendo a sus 12 discípulos en disciplina. Es mi opinión de que yo creo que los sentó a toditos. ¿Cómo yo estoy diciendo esto? ¿De dónde yo estoy sacando esto? Bueno, vamos a ver en Lucas capítulo 10, el mismo siguiente capítulo. Estamos yendo en línea, estamos hablando en contexto, sin ningún problema, ¿verdad? Miren cómo comienza el siguiente capítulo, después de todo este revolú que hemos visto en el problema del corazón de los discípulos en el capítulo 9. En la forma de juzgar, en las intenciones del corazón, en la arrogancia. Gloria a Cristo. En el capítulo 10 de Lucas, verso 1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y verdad, usted siéntase en la libertad de leer el capítulo completo, si quiere. Ahí habla de todas las demás instrucciones que les mandó durante esa expedición, ¿verdad? De ir de dos en dos a esos 70.
no creo que los 12 discípulos originales que tenían tantos problemas en su corazón en esos momentos, en el capítulo anterior 9, estaban en ese grupo. ¿Cómo yo voy a decir eso? ¿De dónde estoy sacando eso? Bueno, vamos a leer el verso 1 del capítulo 10 otra vez. Después de estas cosas. ¿Después de qué cosa? Después de todo el revolú que vimos en el capítulo 9. Designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. Oh, pero espérate, está diciendo que designó también a otros 70. No significa que los dos estaban excluidos, sino que se añadieron. El Señor añadió otros 70 para enviarlos. Bueno, si ese fuera el caso, vamos a ver qué dice el versículo 17 de ese mismo capítulo 10 de Lucas. El verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso, como dije, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué dice que volvieron los 70? ¿Por qué no dice que volvieron los 70 y los discípulos? Que eran 12 discípulos, los originales, los más cercanos me refiero. Había muchos discípulos, pero usted me entiende a lo que me refiero. Cuando digo los discípulos me refiero a los originales primeros 12, los cercanos. Hubiera dicho regresaron los 70 y los discípulos. O hubiera dicho regresaron los 82. 70 más 12, 82. No dice que regresaron los 70 y los 12, ni tampoco dice que regresaron 82. Dice que regresaron esos otros 70. Yo creo aquí que el Señor tuvo que darle un poquito de time out a los 12 originales que tenían unos problemas bien serios en esos momentos, en el capítulo anterior del capítulo 9. Y aquí vemos entonces, ¿verdad?, uno de los peligros más grandes, aún con aquellos que son verdaderamente personas que aman al Señor, que están caminando con el Señor, pero a veces todavía su humanidad los puede traicionar. Y también la ignorancia. Y yo quiero recalcar mucho sobre la ignorancia. Porque voy a decirlo así, porque es la realidad. Todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, sufrimos de cierto nivel de ignorancia. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Gloria a Cristo para siempre. Y es importante, y esa debe ser una de las razones principales, que a la hora de nosotros juzgar sobre ciertas cosas, tenemos que ser cuidadosos cómo lo hacemos. ¿Cuál es la intención? Como en el caso de los discípulos en el capítulo 9. Fueron a sacar un demonio. Claro que el Señor los mandó a hacer ese tipo de cosas. Claro que sacar el demonio era lo correcto que se debía hacer. Pero ¿cuál era la intención del corazón cuando se estaba haciendo? Por eso fue que quedaron en vergüenza. A veces no es necesariamente que lo que se esté haciendo o diciendo sea mal o esté incorrecto. A veces lo que se está haciendo puede estar totalmente correcto. A veces lo que se esté diciendo puede ser 100% correcto. Pero cuando la actitud del corazón con la cual se está haciendo algo o se está diciendo algo no es la actitud o la intención correcta, entonces nos buscamos un problema bien serio. Entonces sí, debiéramos aplicar con mucho más cuidado el segundo versículo de ese capítulo 7 de Mateo, cuando Jesús advierte y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados.
con la medida que medís serás juzgado. Continúa los siguientes versículos hablando sobre, ¿verdad?, porque te fijas en la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga, el tronco que hay en el tuyo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos seres humanos tienen esa inclinación de ser de esa manera. Así que aquí vemos entonces, hermanos, lo que les quería decir en esta noche y compartir. Y yo espero que les sea de bendición y lo puedan aplicar. Esto es para su beneficio personal. A veces en textos, ¿verdad?, que consideramos básicos, que lo sabemos de memoria, que lo escuchamos tantas veces, ya sea en predicaciones o ya sea en discusiones con cualquier persona, pero a veces no conocemos ni estamos muy alerta a todos los ángulos o las implicaciones del pasaje completo y en contexto, y cómo aplicarlo correctamente a nuestras vidas, ¿verdad?, y a nuestro prójimo de una forma, ¿verdad?, que sea para glorificar al Señor y ser de bendición a otros, ¿verdad? El ejercicio o facultad de juzgar, hermanos, es una facultad dada por Dios al ser humano, pero conlleva grandes repercusiones cuando se emplea de manera irresponsable o con altivez. Fíjense, en el Salmo 82, versos 6 al 7. Mire cómo dice, Salmo 82, versos 6 al 7. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Si usted presta atención al salmo completo, es un salmo corto, el Salmo 82, usted va a ver que el contexto de todo este salmo es sobre la facultad de juzgar y de emitir juicio, donde el Señor le habla a su pueblo, al igual que nos habla hoy a nosotros, y nos dice que tengamos que emitir juicio justo, hacer justicia, defender al débil, ayudar, restaurar, hacer el bien, anhelar y hacer el bien a los demás, aun cuando se requiere algún tipo de juicio, ¿verdad?, de reconocer y distinguir ciertas cosas sobre otras. Este verso, cuando dice, yo dije, vosotros sois dioses, con D minúscula, ¿verdad?, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Este versículo es bien importante, porque cuando nos dice que somos dioses, con D minúscula, ¿verdad?, no es que somos divinos de ninguna manera en ese punto. Este verso muchas veces es usado por gente como los mormones y otros, ¿verdad?, para tratar de decir que son dioses, pero eso es ridículo. Usted lee nada más ese mismo verso con el siguiente y se da cuenta del contexto, que cuando se está hablando de que somos dioses con D minúscula, está hablando sobre la facultad que tenemos de parte de Dios de poder juzgar. Pero tenemos una gran responsabilidad, con graves consecuencias, cuando abusamos de ello y no lo hacemos correctamente, y no lo hacemos con la actitud correcta del corazón. El verso 7 obviamente aclara lo que acaba de decir, que no se refiere a que realmente seamos dioses como otros tratan de poner, porque el verso 7 termina diciendo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Así que, hermanos, Dios les bendiga, espero que esto sea de bendición para su vida, para enriquecerse y para ayudar a otros, para ponerlo por obra de una manera que sea para edificación
a tu hermano, a tu prójimo y para tu propia vida, y también, ¿verdad?, desde un punto de vista apologético, para cualquiera que a lo mejor quiera a veces usar estos versos para tratar de tergiversarlos y usarlo en contra suya, usted pueda entender mejor y pueda saber cómo responder más apropiadamente. Así que yo les invito, ¿verdad?, en confianza, que comente sobre el video, qué piensa. Puede estar de acuerdo conmigo, puede estar en desacuerdo conmigo de igual manera. Y si hay algún otro tipo de tema que le interese que yo traiga, mi idea es tratar de ser corto y preciso sobre estos temas y traer temas interesantes sobre versos que a veces pueden ser bien conocidos pero mal entendidos, y tal vez algunos otros pasajes bíblicos de los cuales prácticamente casi nunca se oye ni se habla mucho. Así que hasta la próxima, Dios les bendiga, hacia adelante en el Señor.